Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bendiciones del Señor. Listos estamos ya para compartir, como ha sido todos estos días, un tiempo de conversación, un tiempo de hablar de las cosas del Señor, de las cosas del reino. Distintos hermanos de diferentes ministerios que unidos en Cristo, unidos en armonía, compartimos de Él. Y ya estamos junto al Pastor Patricio, que me parece que ya está conectado por ahí. Pastor Patricio, ¿cómo está? Muy buenas tardes, hermano José. ¿Cómo está usted? Muy bendecido, pues, hermano y Pastor José. Eso, somos También. tocayo. Exactamente. Cierto. Eso, ¿cierto? Los dos nos dicen Pepe, ¿ah? Claro, así es. Contento acá de finalmente acá en Maipú por lo menos se despejó, estaba nublado toda esta mañana. Oh. No sé cómo el resto de Santiago, pero acá ya con una brisa y con un sol ya que está comenzando a calentar, ¿cierto? Y listo y dispuesto para este tiempo especial acá que tenemos hoy por esta tarde, ¿eh? Así es. Y por cierto, nuestro hermano Juan, nuestro presentador de nuestros invitados. Hermano Juan, ¿cómo estás? Muy bien, hermano Pepe, Pastor Patricio. Gusto saludarle en este día. Igualmente. Como dice el Pastor Patricio, ¿cierto? Ya con bastante solcito, harto calor acá ya, también se está notando en esta parte del centro. Y bendecimos al Señor por este bello día que nos has dado. En esta hora presentamos, está junto a nosotros nuestro pastor Luis Núñez de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI, pastor del equipo de adoración de la IBI. Así que creo que le damos la más cordial bienvenida. Hemos hablado harto, estuvimos escuchando también algunas canciones de nuestros amados hermanos que nos han bendecido por bastante tiempo. Así que, Pastor Luis, muy bienvenido. Sí, hola. Hola, ¿cómo están? Un gozo para mí unirme a ustedes en este día y en toda esta semana y todo este mes que ustedes están celebrando 30 años sirviendo al reino de los cielos. Para mí es un gozo estar aquí. Un saludo desde el Caribe, Santo Domingo, República Dominicana. Aquí estamos en una tarde lluviosa, a diferencia de ustedes allá. Bastante lluvia hemos tenido en las últimas semanas y hoy también ha sido bastante intenso en lo que va del día, así que, pero gozosos y dispuestos a que este tiempo el Señor lo quiere usar para edificación de muchos que están conectados a través de esta red. Bueno, muy bienvenido, querido pastor. Gracias al Señor porque tenemos esta ocasión, ¿verdad? Esta oportunidad. Hace poquito que estamos en este modo de poder compartir, ¿verdad? Con hermanos a través del audio y de la imagen también. Qué bueno es que podemos verles. Para nosotros es una bendición. La música también de los hermanos de la IBI se ha transformado, me imagino ya el hermano Juan le ha contado, en parte de la música que habitualmente se está transmitiendo a través de Radio Armonía, y damos gracias porque ha sido música que está fundamentada en la palabra del Señor. Bueno, para nosotros es un gran privilegio que el Señor haya querido usar y esté usando todavía hasta el día de hoy, mucho más allá de nuestras cuatro paredes, por así decirlo, ¿verdad? Uh-huh. La música que Él nos dio, pero que no es nuestra, es de Él, la puso en nosotros para que podamos adorarle, alabarle como iglesia. Y Él ha querido llevar esto más allá y nos sentimos honrados, sentimos que no merecemos el privilegio de ser usados por Dios de esta manera para bendecir a tantos hermanos. Pero al mismo tiempo es algo que si bien no lo recibimos con orgullo, al contrario, con mucha humildad, porque no nos sentimos merecedores, también lo recibimos con mucha responsabilidad y valentía y compromiso al saber que si Dios ha querido llevarla más allá, pues nuestro compromiso no solamente con nuestra iglesia local, sino con el cuerpo de Cristo en toda Latinoamérica, hasta donde Dios quiera llevar esta música. Y si sirve para que muchos hermanos de diferentes iglesias puedan adorar al Señor, puedan conocer más a Dios a través de las canciones, puedan tener intimidad con Él, puedan ser fortalecidos, edificados, confrontados en muchas ocasiones, pues que el Espíritu de Dios lo pueda usar. Y aquí estamos simplemente como siervos del Señor para llevar a cabo los propósitos que Él de antemano ya estableció. Como dice el apóstol Pablo a los Efesios, simplemente estamos caminando
sobre el camino, sobre las obras que ya Dios trazó de antemano. Bendito el Señor. Y en ese sentido, reitero, nos sentimos honrados, privilegiados de que el Señor haya querido usarlo, pero gozosos de saber que no solamente a nuestros hermanos en nuestra iglesia local le ha servido de edificación, sino que a muchos más allá también. Así que gracias por hacernos parte de sus vidas, de la alabanza de sus iglesias, que a distancia lo que el Señor ha puesto en nuestras manos es del pueblo de Dios. Amén. Y qué bueno que ustedes lo pueden tener. Bendito sea el Señor. Pastor Luis Núñez, cuéntanos primero acerca de usted, cómo es que Cristo aparece en la vida suya. Hay que contarle a los hermanos que están en sintonía y a los hermanos auditores también que usted es hijo del pastor Miguel Núñez, ¿verdad? Y conocido... Sobrino. A sobrino. Sí, mi padre es hermano mayor, uno de los hermanos mayores del pastor Miguel. Pero pastor, bueno, es como un padre, porque no solamente es mi tío de sangre, hermano de mi papá, sino que es como un padre espiritual, y es con el que también he compartido ya casi 23 años de labor en el ministerio. Ajá. Entonces, estar al lado de él, no solamente por el vínculo sanguíneo, sino compartiendo la visión, compartiendo al propósito de Dios juntos, apoyándole a él, aprendiendo de él, pues no me siento para nada mal cuando me dicen que soy su hijo, porque en un sentido lo soy. Muy bien, pues, muy bien. Pero, ¿cómo es que aparece Cristo en la vida de nuestro hermano, pastor? Bueno, yo apenas siendo un niño, 7 años, 8 años aproximadamente, creo que 7 años, casi cumpliendo 8, era parte de una familia de la cual sigo siendo parte, pero en ese entonces que pasó por una tragedia importante. Uno de los hermanos de mi padre, el hermano mayor de los varones, falleció trágicamente en un accidente aéreo. Él era piloto y murió eso fue en el año 83, murió en accidente. Y él era el único cristiano de la familia en ese entonces. Y era el tío más querido, o uno de los más queridos, por así decirlo. El más alegre, el que siempre traía el gozo. Era de esos tipos de personas que unía a la familia. Y era cristiano también. Y aunque el resto de la familia era católica, religioso, algunos tenían temor de Dios. Entendemos que nuestro abuelo, que había fallecido ya muchos años antes, de alguna manera había conocido a Cristo también. Era una familia temerosa de Dios, pero no teníamos el evangelio como tal. No habíamos recibido a Cristo como lo define la palabra de Dios. No habíamos hecho profesión de fe como lo establece la Biblia. Este hermano falleció, y esta muerte Dios la utilizó para traer este momento de dolor en la familia. Y un grupo de hermanos cristianos y pastores relacionados a este tío entonces se acercaron a nosotros como familia para apoyarnos en un momento de dolor, de tristeza. Nos predicaron el evangelio, y mi padre fue el primero que recibió ese llamado fuerte del Señor y decidió seguir a Cristo. A partir de ese momento Dios le habló claramente, y decidió seguir a Cristo. Una de las cosas que él dijo fue: algo bueno nos ha enseñado nuestro padre, que había fallecido, y es que no todas las cosas que parecen ser malas son así siempre. Debemos ver cuál es el lado bueno de estas cosas. Y él pudo entender y pudo recibir la voz de Dios en su interior, no audible, pero sí pudo sentir esa convicción del Espíritu de Dios que lo llamaba. Y decía, si Nápoles, que era su nombre, murió, y algo doloroso estamos experimentando, lo positivo que podemos ver aquí es que él vivió una vida que trató de modelar para nosotros. Nos predicó, no le hicimos caso, que su muerte no sea en vano. Y confrontado con la palabra de Dios, específicamente Isaías 43, en una noche él cuenta que estaba solo en su habitación y leyendo la Biblia en medio de toda su tristeza y dolor. Dios utilizó este pasaje para decirle: yo te he llamado, mío eres tú, aunque pases por las aguas, aunque pases por el fuego, yo te puse nombre. Sí, y fue ese momento, junto con
todo este apoyo de estos pastores y amigos que estaban consolando a la familia y predicando, como Dios utilizó para llamar a mi padre en primer lugar. Él decidió seguir a Cristo. Yo era un niño, pero tan pronto comenzamos a visitar una iglesia cristiana, ambos, mi padre y mi madre, decidieron predicarnos el evangelio a mí y a mis hermanos. Yo soy el mayor de mis hermanos, somos 3 en total. Y apenas siendo niños nos predicaron el evangelio, comenzamos a asistir a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios, a aprender de ella. Y a esa temprana edad yo recuerdo que mi madre nos predicó y nos guió a que pudiésemos en nuestra niñez y en nuestro conocimiento limitado aceptar a Cristo, recibir a Cristo en nuestro corazón, entregar nuestra vida. Y yo recuerdo haber hecho esa oración, recuerdo ese día, y desde entonces he estado involucrado en la vida de iglesia, aprendiendo la palabra de Dios, sintiendo ese compromiso de ser parte del cuerpo de Cristo desde niño. Fui adolescente, joven en la iglesia, serví de diversas maneras, y bueno, aquí estoy luego de muchos años ya, casado con 3 hijos, y aún sirviendo al Señor por la gracia de Dios, con un llamado y un compromiso y con una preparación que el Señor permitió que yo pudiese recibir a lo largo de los años, instruido en su palabra, y con la experiencia de haber vivido tantos años sirviéndole en lo que es una iglesia local. Así que eso en resumen define cómo vine a Cristo. Obviamente, desde el 83 para acá han sucedido muchas cosas, y he tenido que conocer al Dios que yo acepté en aquel momento, que no le conocía y que en el tiempo se me fue revelando por medio de su revelación, que es su palabra. Y he permanecido caminando en él, pero en la medida que fui creciendo y fui haciéndome más consciente de lo que había hecho siendo un niño, entonces es cuando puedo decir esa fe fue afirmada en mí. Así que eso básicamente resume lo que aconteció con nosotros. El pastor Miguel también ya tenía en ese entonces, del año 83, ya él desde antes había estado teniendo cierta inquietud. Él siempre fue un hombre temeroso de Dios, aún desde niño. Pero también como alrededor de la muerte de este tío fue cuando Dios también lo utilizó para llamarle a él. Y él estando en Estados Unidos, aunque estuvo aquí para ese momento trágico de la familia, estaba coincidencialmente aquí, porque él vivía para ese entonces en Estados Unidos. Dios utilizó también ese momento en el año 83 para nosotros aquí en República Dominicana, mi padre y nosotros, su familia, y el pastor Miguel, que no era pastor en ese entonces, obviamente, en Estados Unidos. Paralelamente, fueron llamados por Dios, comenzaron a visitar iglesias, comenzaron a conocer más de la palabra de Dios, comenzaron a servir al Señor en sus iglesias. Y bueno, en el año 1997 es cuando el pastor Miguel regresa entonces desde Estados Unidos a República Dominicana con un llamado para plantar una iglesia aquí. Él es médico de profesión, infectólogo, médico internista, de muy alta reputación cuando estuvo allá y aquí también, pero Dios le había hecho un llamado para servirle, y fue ordenado pastor, vino con la idea de plantar una iglesia. Y en el 97 empezamos entonces un estudio bíblico en su casa, empieza la IBI en su casa, él enseñando la palabra de Dios, nosotros aprendiendo, él mentoreándonos, por así decirlo, estableciendo las bases de lo que iba a ser el futuro liderazgo de la iglesia. Junto conmigo habían 3 otros hombres y él, y fuimos los que junto con él dimos el paso de plantar esta iglesia, que inició en enero del 98. Desde entonces ha estado caminando la IBI bajo el pastorado del pastor Miguel y los que le hemos estado ayudando y sirviendo al Señor junto con él en esta hermosa obra, que ha pasado por altos y bajos, pero que por la gracia de Dios al día de hoy permanece fiel a su palabra.
Muy bien, seguimos adelante en esta conversación con el pastor Luis Núñez de la IBI. Pastor Patricio, adelante. Bueno, es un gusto conocerle, Pastor Luis Núñez. La verdad es que poder conocer un poco más de su labor también en esta importante congregación de la IBI, de la cual aquí en nuestro país hemos conocido, diríamos, harto. Hemos sabido de ustedes de una forma maravillosa cómo el Señor ha estado usando sus vidas en la exposición de la palabra y también en la adoración. Algo que en lo personal creo que nos compete a ambos. Mis primeros pasos en el ministerio, antes de ser, digamos, pastor de una congregación, es justamente haber sido encargado de la adoración en una iglesia local, ¿ya? Por lo tanto, hay cosas que probablemente tenemos en común. Y debido justamente a este hecho, que por lo demás el ministerio de la adoración es un ministerio que enriquece tanto, siempre y cuando, y ahora lo entiendo de mejor manera, esté basado justamente en lo que la palabra del Señor dice con respecto a la adoración. Y una de las cosas que me llama la atención, Pastor Luis, es que justamente usted fue pastor de adoración. Algo que en Latinoamérica y particularmente en nuestro país siempre se le llama o encargado o director o líder de la alabanza, pero precisamente no pastor, ¿ya? Y me gustaría saber el énfasis de por qué la IBI en este caso le nombra a usted o tiene en este cargo, ¿cierto?, en la congregación como pastor de adoración. ¿Cuál es el énfasis que se quiere proyectar justamente a través de esto? Claro. Bueno, yo desde niño también aprendí a tocar la música, aun cuando en mi casa no había, mis padres no son músicos, no recuerdo ningún otro familiar que fuese músico. En mi caso y en el de mi hermano, que es baterista, hemos concluido un don de Dios porque nos llamó de manera particular para servirle. Así que estoy en la música también desde niño y he aprendido a tocar varios instrumentos, pero lo más importante, más que a tocar, he aprendido a recoger cables y a ensuciarme las manos y a servir y a subirme detrás de una camioneta, no sé cómo le llaman allá, un vehículo que tiene una cama atrás donde uno carga equipos para trasladarlo de un lugar a otro. Y ahí he estado desde muchos años dispuesto a servir. Y bueno, en el momento en que estamos en la IBI sirviendo al Señor de diversas maneras, yo he continuado haciendo mi labor como músico, como director musical o como líder de adoración o coordinador de un ministerio, digamos que puede ser considerado como técnico, y ciertamente se requiere conocimiento, se requiere experiencia, se requiere práctica. Se requiere disciplina para llevar a cabo esto. Entiendo cuando usted dice que en muchos lugares no se le llama pastor y realmente no es una posición que uno comienza, como bien dije, recogiendo cables o tocando un instrumento pequeño de percusión y va aprendiendo y va subiendo de categoría hasta que llega a la máxima posición, por así decirlo, que es pastor. No funciona así. El llamado pastoral es un llamado pastoral. Y el llamado a ministrar en la música, a ser líder de adoración, también es un llamado que no es necesariamente directo o con la labor pastoral. Pudiera ser, como en mi caso y en muchos otros casos, cuando una persona que tiene el don y el llamado para liderar la adoración también tiene un llamado y dones para ser un pastor como cualquier otro pastor que está pastoreando su congregación. En nuestro caso hemos entendido que producto de nuestro llamado pastoral, yo fui ordenado pastor en el año 2004. Ya yo era músico, ya yo era uno de los líderes en el ministerio de alabanza en la iglesia. Sencillamente comencé a asumir otras funciones pastorales, como en la enseñanza, no solamente desde el piano, sino enseñando a la congregación, instruyendo a la iglesia, aconsejando y sobre todo en la enseñanza, como es uno de los requisitos o la diferenciación que hace el apóstol Pablo cuando le da a Tito la instrucción de
de cómo deben ser los pastores. Deben ser aptos los pastores y o ancianos, indistintamente. Utilizamos el mismo, significan lo mismo, aunque se puede en la Biblia utilizar una palabra u otra. En realidad es lo mismo. Es el que dirige, es el que supervisa, es el que tiene el cuidado de la grey, es el que enseña y nutre. Y esas son funciones exclusivas de un pastor. En mi caso, por la gracia de Dios, el Señor ha querido llamarme como pastor, asumir y llevar esta responsabilidad junto con otros pastores. Pero en la medida en que vemos que la iglesia crece, que la iglesia es grande y que las necesidades aumentan y que lo complejo de las tareas se van mostrando más y más y más, pues hace necesario que los pastores, de acuerdo a dones, talentos y llamados, podamos dedicarnos dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, dentro de nuestra labor pastoral, a, digamos que especializarnos o dedicarnos más en una tarea, función o en algún área de la congregación donde podamos ser más eficientes, donde podamos entonces ver que repartimos mejor la carga, si pudiera decirlo de esa manera. Entonces, bueno, soy el líder de adoración, soy el director del ministerio y soy pastor. Mi principal tarea en la congregación, en la iglesia, es dirigir la iglesia, instruir la iglesia, conjuntamente con el pastor que está predicando desde un púlpito, yo desde un piano, pero también desde el altar de Dios, instruyendo a la iglesia a través de las canciones, apoyando el mensaje de la predicación a través de lo que traemos a la congregación para que pueda responder en adoración. Martín Lutero decía que la música es la doncella de la teología cristiana. Es es una sirviente de la teología, porque él entendía que la música era un excelente recurso para poder plasmar las verdades bíblicas, el mensaje del evangelio, ponerlo en lenguaje de la gente común, que pueda llegar a la mente, al corazón, que pueda la gente aprender fácilmente, que pueda repetir, que pueda guardar en su corazón, con melodías, la palabra de Dios. Cuando vemos en los Salmos, la gran responsabilidad y toda la institución de la adoración en el templo, en el tabernáculo y como Dios organizó a su pueblo en el Antiguo Testamento, le dio gran importancia a la labor, al rol de los cantores, de los levitas, de los que guiaban al pueblo en la adoración, en la alabanza, en los sacrificios. Todo está íntimamente ligado y ninguna de estas tareas fue, ni es, ni debe ser divorciada de la predicación de la palabra de Dios, de la enseñanza y la respuesta a dicha palabra de Dios. Entonces, bueno, creo que para poder llamar pastor a una persona que está a cargo de un ministerio de adoración en su iglesia, debe tener un llamado pastoral, debe exhibir los dones, los talentos de un llamado pastoral, y debe ser confirmado por la congregación en la medida en que esta congregación puede ver que son confirmados estos dones. Debe tener cierta preparación, cierto conocimiento, porque va a guiar a la iglesia en la instrucción de su palabra. Debe tener las características que Pablo da a Timoteo. Y en mi caso se conjugan las dos tareas. Y por eso, bueno, dentro de la congregación, siendo uno de los pastores, a veces me llaman el pastor de adoración o el Luis Núñez, pastor, director del ministerio de adoración. En cualquier caso, bueno, está bien. Lo importante es entender cuál es nuestro llamado, cuál es nuestro rol, cuál es nuestra responsabilidad en la congregación. Bueno, recordar a los hermanos que estamos en conversación a esta hora con el pastor Luis Núñez de la IBI, y especialmente, como él decía ahí, relacionado con el equipo de adoración, con los hermanos que cantan y alaban al Señor allí en República Dominicana, y cantos que han sobrepasado las fronteras, no sé si solo por esto del internet, pero son cantos que están especialmente con un contenido escritural muy, muy amplio y muy grande, y eso muchos lo han reconocido, ¿verdad? Escuchemos un poco, para los que no saben, de los sonidos ahí de la IBI. Son cantos que habitualmente se están oyendo aquí en la programación de Armonía, ¿ven?
Ahí tenemos uno de los cantos, ¿verdad? Y tantos que se conocen, ¿verdad? Y los hermanos tal vez no habían identificado exactamente quiénes son estos hermanos. Algunos al principio preguntaban, ¿y será tal hermana o tal hermano? En fin. Y aquí les respondíamos, pues, los hermanos de la IBI y estos cantos. Pastor Patricio, en la congregación también se cantan cantos de la IBI, ¿no? ¿Sí? Sí, la verdad que escuchar esta melodía ya a mí me recuerda, es uno de mis cantos preferidos para el Señor. O quizás no suena bien decir que es uno de mis cantos preferidos, ¿cierto? Pero lo digo en el sentido del contenido. Sí, la verdad ¿cierto? es que, y esa es una de las cosas que resalta mucho la música, o más bien la adoración que la IBI como iglesia tiene. Y de aquí nacen varias preguntas, Pastor Luis, porque una de las cosas que nosotros resaltamos positivamente del ministerio de la IBI es el hecho de que la proclamación del Evangelio o la enseñanza desde el púlpito tiene mucha relación o digamos, da el contenido justamente para que la adoración surja. No sé si me logro entender. Lo que quiero decir es que ustedes, entre la adoración y la proclamación del Evangelio, es como escuchar solo un mensaje. Y eso para nosotros acá en Chile, quizás no para todos, pero para quienes entendemos la naturaleza de la adoración, es muy bueno saber que la adoración que ustedes proyectan al Señor y a la congregación para que ésta la haga, tiene un contenido que va ligado a la doctrina, a la teología, a lo que Cristo es. Algo que ha sido muy difícil en otros ministerios plasmar, porque hay una proclamación del Evangelio y parece que la alabanza fuera por otro carril, ya que tiene que ver más con algo emocional, existencial, en fin. ¿De qué manera ustedes lograron llegar a este consenso y hacer una diferencia en lo que es en Latinoamérica, sobre todo una adoración a veces que es muy almática? No sé si me entiende el concepto, pero y que está fuera de lo que realmente la Escritura dice. Sí, bueno, varias cosas. Nosotros hemos acuñado una frase que dice: todo ministerio de adoración comienza en el púlpito de la iglesia. Wow, sí. Y eso es algo que desde el día uno, por así decirlo, lo hemos tenido claro. Porque cuando vemos en la palabra de Dios, tomemos los salmos, por ejemplo. Los salmos es la palabra de Dios. Los salmos es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu de Dios. Los salmos, decía Martín Lutero también, y lo cito nuevamente, es como una pequeña Biblia. En ella podemos encontrar un resumen, un compendio de todo el texto sagrado, también decía decía Juan Calvino. Pues los salmos es la palabra inspirada de Dios, donde Dios se revela. Es la palabra inspirada de Dios donde encontramos también profecía, donde encontramos instrucción, donde encontramos refrigerio, donde encontramos confrontación. Es la palabra de Dios. Pero los salmos tienen un elemento muy particular que los diferencia del resto de la escritura, y es que los salmos son oraciones, son canciones, es la palabra de Dios inspirada, es el Espíritu de Dios que utilizó hombres para plasmar en letras las palabras que Dios quiere o quería que nosotros le dijéramos a Él, que nosotros le trajéramos a Él en oración, que le trajéramos a Él en adoración, en canción. Entonces, cuando pensamos eso, decimos, wow, el libro de los Salmos no solamente es considerado el himnario del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, no, debemos ver cuál fue el propósito de Dios con decirle a su pueblo: mira estas palabras que yo te doy. Muchas de ellas contienen un resumen de toda mi ley, de toda mi revelación. Yo quiero que tú la aprendas, yo quiero que tú me la devuelvas en canción. Pero aún en estas palabras encontramos las emociones de los salmistas. Encontramos las tristezas del salmista, encontramos las alegrías, los temores. Encontramos al salmista luchando con su pecado, luchando con su orgullo, luchando con su inseguridad. Encontramos una descripción del alma de todo ser humano. Y lo que vemos en los salmos entonces, una guía de Dios para que podamos canalizar nuestras emociones a través de lo que Él ha revelado en su palabra, de Él
y de nosotros mismos, y que entonces en su palabra puedan ser enjugadas nuestras lágrimas, puedan ser corregidos nuestros caminos, puedan ser animados, fortalecidos nuestros espíritus, y que podamos ser instruidos. Entonces, cuando vemos los salmos, decimos, no podemos separar la palabra de Dios de la adoración, de la canción, porque si lo separamos, estamos teniendo una concepción equivocada de lo que es adoración. La adoración es para Dios. La adoración es para honrar, dar honor, otorgar valor, para mostrar nuestros afectos y devoción a Dios. No puede ser para alegrar mi corazón, no puede ser para entretenerme, aunque yo me puedo alegrar, aunque una música me puede en un momento hacer sentir levantado en ánimo y en espíritu, aunque una música con cierto ritmo me puede llevar inclusive a experimentar el deseo de mover, ya sea a batir mis palmas o mover mi cuerpo, pero el propósito de la música no está centrado en el hombre. El propósito de la música o de la adoración, utilizando la música, está centrada en Dios. Por eso decimos la adoración o el ministerio de adoración debe comenzar en el púlpito, porque Dios es quien ha revelado cómo Él es, quién Él es, qué quiere de nosotros y cómo quiere ser adorado. Usted decía que una de las canciones preferidas suyas es El Dios que adoramos, y es cierto, es una de nuestras preferidas también, porque dice mucho en 5 minutos de canción. Y algo que es revelador para nosotros y para muchas personas es que muchas veces decimos que adoramos a Dios, pero no conocemos al Dios que adoramos. Entonces, por eso la Biblia debe estar arraigada en las canciones que cantamos. Y cuando digo que no entendemos la adoración cuando la divorciamos de la escritura, es porque, para ponerlo en palabras sencillas, sin irme a una explicación académica profunda, compleja, la adoración a Dios es la respuesta de todo lo que nosotros somos. Nuestro corazón, nuestro interior, lo que yo soy, todo mi ser, es la respuesta del hombre a lo que Dios es, lo que Dios dice o ha dicho, lo que Dios hace, sus obras. Cuando decimos que es la respuesta del hombre a lo que Dios es, entendemos ahí a lo que Dios es, y ahí están sus atributos, su carácter, a lo que Dios ha dicho es su palabra. Lo que Dios ha hecho o hace son sus obras. Entonces, si la adoración es la respuesta del hombre a lo que Dios es, dice, hace, ¿cómo yo puedo adorar a Dios sin saber quién Él es, sin saber lo que Él dice, exacto, sin saber lo que Él hace? Exacto. Por eso nosotros siempre hemos tratado de que nuestras canciones, nuestra alabanza, siempre esté de la mano con la predicación de la palabra, y cada culto, cada servicio me dice qué yo voy a cantar en este día. No es lo que yo quiero, aunque sí hay una decisión del responsable en escoger entre 3 canciones, por qué esta y no aquella, pero el espíritu, el sabor, por así decirlo, si podemos utilizar esa palabra, el mood, como se dice en inglés, de un culto, me lo va a dar el sermón de la palabra de Dios. ¿Qué Dios nos va a hablar hoy a nosotros? ¿Cuál es el mensaje de la palabra de Dios a ser predicado? ¿Cómo la iglesia ha de ser edificada? ¿Qué Dios va a traer a través del púlpito? Bueno, si esto es lo que se va a predicar, esto es lo más importante, porque esto es la palabra de Dios que debemos recibir. Ahora, una vez tú recibes la palabra de Dios, dice la misma palabra, no retorna vacía, sin haber cumplido el propósito para el cual Dios la envió. Entonces, ¿cuál sería el propósito que Dios tiene al compartir esta palabra con su pueblo en este día? ¿Cómo esta palabra puede devolverse en respuesta del hombre, de la mujer que escucha? Bueno, ahí está, puede estar en arrepentimiento, en corrección de su vida, muchísimas cosas, pero como ministerio de adoración, que es parte integral de un culto al Señor, que de hecho en muchas iglesias se le llama culto de adoración. Esta respuesta debe ser consistente con el propósito para el cual se ha entregado el mensaje de la palabra por medio del sermón. Entonces, a veces me dicen, ¿cómo tú escoges las canciones? Porque yo me he dado cuenta que las canciones que escogen un culto van muy de la mano con el sermón. Es como si antes de que llegue el sermón ya tú me predicaste. Y yo le digo, bueno,
precisamente porque cuando el pastor dice a cargo de la predicación, voy a predicar de esto, yo tomo eso muchas veces o casi siempre me converso con él, cómo tú vas a abordar este mensaje, en qué punto te vas a enfocar, cuál es la respuesta que tú buscas al final. Cuando tú cierres en oración este sermón, cuando tú te bajes del púlpito, ¿qué tú entiendes que Dios quiere a través de ese sermón que la gente, cómo responda, cuál es la resolución, cuál es la actitud de la persona? Y con ese ponernos en un mismo sentir, y yo haciendo mi ejercicio de ir a la Biblia también y ver qué es lo que se va a exponer. A veces yo hago hasta mi propio sermón, por así decirlo, tratando de escudriñar qué es lo que quiere decir este texto. Yo comienzo entonces a ver en nuestro repertorio de canciones y conociendo dónde está nuestra iglesia también, qué necesita la iglesia, tratar de buscar esa respuesta para que desde la canción inicial hasta la canción final todo sea visto como un tiempo donde Dios habló y su pueblo respondió en alabanza, en adoración, en obediencia, en sumisión. Que sea visto a través de las canciones, que sea visto a través de la oración, aún a través del mismo tiempo de anuncio que se comparte, que sea un solo propósito, el propósito de Dios para su pueblo ese día. Gracias. Estamos con el pastor Luis Núñez a esta hora de la IBI y especialmente del equipo de adoración. Y tengo una consulta, pastor, porque usted habló de los salmos. El pastor Patricio acá, el Señor le ha dado también ponerle música a los salmos y de pronto tomamos la guitarra y se cantan salmos al Señor. Me hizo recordar lo siguiente, lo que está escrito y también lo que nos han enseñado los pastores acá cuando el apóstol le dice a los hermanos de Éfeso que no se embriaguen con vino, dice, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, ¿no? Le dice, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo es que se juntan? De pronto no solamente cantan los cantos de la IBI, me imagino, en las reuniones. He escuchado himnos también, se incluyen ahí dentro de los cantos. En una reunión particular, cuéntenos un poco, ¿también recuerdan algunos himnos, tal vez, no sé, de antes, de otros hermanos, que no necesariamente participan ahí en la iglesia, o que ustedes recuerdan, oye, este himno de allá de tal tiempo, o el canto que yo oía desde la niñez, viene a la memoria y lo hacen ahí, participa la congregación? Sí, nosotros cantamos diversas alabanzas, no solamente cantamos las canciones que hemos producido en discos, esa es la minoría, por así decirlo. Cantamos más canciones de otros ministerios, de otros hermanos y hermanas que han producido canciones también bíblicas, que son de mucha edificación para la iglesia. Y también incorporamos himnos tradicionales, algunos de ellos arreglados quizás con un estilo musical un poco más adaptado a nuestro tiempo, a nuestra generación, pero tratando de preservar siempre ese valioso legado de hombres del pasado que tuvieron su experiencia con Dios, que vivieron situaciones que son similares en un sentido a la que vivimos hoy, porque el corazón del hombre es el mismo de ayer y el mismo de hoy. Los problemas son más modernos hoy, pero es la misma raíz. Antes la gente andaba a pie o a caballo, ahora andamos en motocicleta o en vehículo, pero sigue siendo la misma gente y siguen siendo los mismos problemas que nos enfrentamos. Nosotros cantamos muchas canciones. No nos sentamos un sábado, por ejemplo, si vamos o en la semana. Wow, qué canción recuerdo cuando niño. No necesariamente funciona así, porque en nuestro caso tenemos un repertorio ya de canciones
variadas de las que hemos compuesto nosotros, como de otras canciones que entendemos que cumplen lo que el estándar, por así decirlo, de lo que buscamos en una canción, que sea bíblica, que sea relevante, que contenga un mensaje que pueda traer edificación, administración a su pueblo. Incluimos algunos himnos. Entonces, sencillamente cuando tenemos algún servicio, o más bien cada semana, o cuando tenemos algún evento o algún culto o una conferencia, un servicio especial en particular, diferente a lo que es el culto dominical o alguna reunión, siempre tratamos de anclarnos en cuál es, como ya mencioné hace un ratito, anclarnos en cuál es el texto principal que se va a predicar, cuáles son los versículos, cuál es el tema, cuál es el enfoque, cuál es el propósito de esta actividad, de esta conferencia, qué se va a tratar. Y entonces, en base a eso, buscamos en nuestro repertorio que ya tenemos. Cuando digo nuestro, no incluye a otras canciones. ¿Qué canciones podemos traer y preparar para hacer este servicio, este culto, esta reunión? Un tiempo donde, si Dios quiere, pueda producirse la mayor ministración posible al pueblo que se congregue en este día. Y siempre apuntamos a eso, no solamente si esto es nuevo, si esto es viejo, si me gusta más o me gusta menos, sino qué combinación de canciones, de temas, y en qué manera podemos combinarlas de manera que podamos producir o llevar a la congregación por un hilo conductor que produzca, conjuntamente con el sermón, siendo este como la cúspide, toda una experiencia en torno a la palabra de Dios, juntos, en armonía, cantando, y que haya una administración especial, un impacto especial, que cuando la gente salga al final no diga simplemente qué bonito estuvo el culto, sino Dios me habló, Dios me ministró, pude adorar a Dios, pude tener una experiencia real, genuina, sincera. No solamente que me gustaron los ritmos, no solamente que buena estuvo la música, sino que la gente, por encima de lo que ve, pueda hablar de lo que no ve. Y lo que no ve es Dios, pero que por su espíritu se puede percibir en su obra y en su palabra. Y eso es básicamente nuestra meta. Pero sí, volviendo al origen de la pregunta, no nos enfocamos solamente en las canciones que hemos compuesto nosotros. Queremos ser bastante diversos porque entendemos que Dios ha dado gracia y sabiduría a muchos otros ministerios que de hecho han hecho más y mejores cosas que nosotros, y de los cuales tenemos que también aprender, y aprovechamos de la multiforme gracia de Dios dada en todo el cuerpo de Cristo. Y gracias al internet, como usted dice, así como llegan nuestras canciones a Chile, así llegan aquí canciones de otros hermanos y otros ministerios. Y también podemos buscar el himnario del pasado, ¿verdad? Para ver qué canciones, qué himnos pueden ser utilizadas todavía en el presente. Amén. Muy bien. Pastor Patricio, ¿algo más antes de ir a una pausa? Sí, solamente algo muy pequeñito, porque ya que la música de la IBI ha sido de tanta bendición y es de tanto gusto también para nosotros, preguntarle a él cuál es la canción preferida que tiene también ahí de todo lo que ha hecho la IBI musicalmente. Por favor, Pastor Luis, compártanos ahí. De aquí no va a salir, no se preocupe. Sí. Bueno, me gustan muchas canciones. Voy a coincidir con muchos hermanos, espero que sí, que están ahí en sus casas y que pueden coincidir. Usted mencionó El Dios que adoramos, es una de las canciones favoritas de todos los tiempos, pero a mí más de manera, y me gusta mucho, Hay Libertad también. El Señor me dio el privilegio de participar en la composición de esta canción también. Pero una que me encanta mucho, bueno, porque soy músico, porque me gusta mucho el arreglo en el cual trabajamos, fue uno de nuestros bebés, por así decirlo, que trabajamos y que pudimos ver dar a luz. Es la canción Dios Poderoso, que aunque no la compusimos nosotros, la letra original, pero el arreglo sí es nuestro, y fue de mucho gozo ver que esta canción tan poderosa, tan bíblica, pudimos ponerla con este estilo, con este ritmo, con estos elementos que transmiten de alguna manera u otra
con el impacto de lo que se está cantando, lo que está diciendo. Es una canción que levanta el corazón y el espíritu caído, lo hace confiar en el poder del Señor para enfrentar las pruebas del día a día. Así que si pudiera escoger una, diría que Dios poderoso. Bueno, pero hay muchas. Nosotros también. La verdad que las canciones que más cantamos acá en nuestra congregación es Al Dios que adoramos y Dios poderoso, que tiene una carga teológica tan fuerte, esta última canción que usted menciona, ¿cierto? Que es larga, digamos, en proporción a otras canciones que cantamos, pero nos encanta a nosotros, nos fascina poder adorar a Dios, justamente ahí está, ¿cierto? Por el hecho de que tiene una carga doctrinal importante y nos permite cantar la verdad y, como usted decía, nos permite cantar lo que Dios es y hacer sentir bien a Dios, y también a la vez, al hacer sentir bien a Dios con la verdad que emana de Él mismo, nos permite a nosotros también vivir una fe auténtica y no basar nuestro cántico en lo que nosotros queremos sentir, sino en lo que Dios realmente es. Así es. Eso, sí, hermosa letra de ese canto, ¿eh? Hermosa letra de ese canto. Muy bien, nos vamos a separar un instante, ya estamos para volver junto a los hermanos de la IBI, el pastor Luis Núñez, quien dirige el equipo de alabanza de esta hermosa congregación. Nos separamos un instante, no se vayan. Hola, solo para saludarlos, darle las gracias primeramente a nuestro Señor y decirles que me ayudan bastante escucharlo todos los días mientras trabajo. Agradezco a Dios por poder tenerlo, porque el escucharlo nos da fuerza, su palabra, decirles que son unos lindos instrumentos y que con todo lo que ustedes predican, su palabra, con todo lo que ustedes hacen, reconociendo que es Dios a través de ustedes, nada más. Y para Él toda la gloria y toda la honra. Agradecida a Dios porque he podido ver que Él es fiel y que nadie más va a ser fiel que Él. Solo Él sabe lo que he vivido, lo que he pasado. Lo digo así, a mis cortos 42 años, le doy gracias al Señor. Antes no entendía nada. No entendía por qué eran las cosas. Pero ahora sí lo entiendo, me emociono. Estas lágrimas no son de pena, es de gozo, es de alegría. Porque llevo 7 años, ya a cumplir 8, en sus caminos. Y Señor los bendiga a cada uno. Gracias, bendiciones. Desde 1990 celebramos la fidelidad de nuestro Dios. Armonía, unidos en Cristo. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de lo que produces. Entonces, Él llenará tus graneros y tus tinajas desbordarán de buen vino. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. En esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Pero ¿cómo puede habitar el amor de Dios en aquel que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y le cierra su corazón? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
65-056-282-8, 65-056-282-8, a nombre de Fundación Armonía. El comprobante, reenviarlo al correo miofrenda@armonía.cl. Comuníquese con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Más 569 78 48 3006. Más 569 78 48 3006. ¿Dónde estabas tú cuando yo afirmé la tierra? Si en verdad sabes mucho, dímelo. Yo hice la tierra, hice también al hombre y lo puse sobre ella. Yo los he creado, yo los formé y los hice para gloria mía, dice el Señor. Saluda a su amigo Miguel Contreras del programa Gracia a Vosotros. En nombre de quienes laboramos en este ministerio, me permito dirigirme a la audiencia de Radio Armonía que difunde la palabra de Dios en Chile para agradecerles su fiel sintonía y alentarles a seguir escuchando la programación de su estación de radio cada día, llevando todo el consejo de Dios al gran país de Chile. Estimado oyente, el Señor ha proveído este recurso de radiodifusión para que ustedes, su audiencia, reciban programación que exalte a Dios y edifique a la audiencia, como la que Gracia a Vosotros lleva a diario, y por ello les invito a sostener este esfuerzo en oración. Saludamos a todo el equipo de trabajo del Ministerio de Comunicaciones Armonía, pidiendo a Dios porque Él siga bendiciendo este gran esfuerzo. Reciban un saludo cariñoso de parte del equipo de Gracia a Vosotros. Les habló su amigo Miguel Contreras. En Armonía, le indicamos la hora. 17:05. Así es, retornamos a la conversación a esta hora de la tarde con el pastor Luis Núñez de la IBI, el que lleva adelante esto de la alabanza, el equipo de alabanza de esta congregación que ha bendecido a tantos. Pastor Patricio Sí. y Pastor Luis, voy a leer un WhatsApp. Acá llegan mensajes, le informo. Aquí el locutorio de la emisora está todo el día funcionando una línea de WhatsApp. Y de pronto los hermanos escriben y dice lo siguiente: tengo el mismo sentir que el pastor Patricio, escribe Claudia, y dice acerca de la alabanza que escuchábamos hace un momento y de la cual hablábamos. Por su contenido, dice, tengo un hijo ya con Jesús. Y mi esperanza está en que ese Dios, dice, es el que levanta a los muertos. Testimonio de Claudia, de una de las comunas aquí de nuestra capital, Pastor Luis. Bueno, gracias por escribir a los hermanos y a Claudia de manera en particular. Que el Señor sea contigo. Puedo entender que quizás está pasando por un momento de dificultad, quizás no, seguro. Entonces, clamamos para que el Dios de toda consolación pueda mostrar su gracia y su favor sobre tu vida, de los tuyos. Que puedas ver que en medio de la dificultad, en medio del dolor, hay un amor más grande que puede sobreponerse y que su gozo y su paz puede abrumar tu mente y corazón en el buen sentido, mucho más allá
de lo que pueda abrumarte, cualquier tristeza, dolor o preocupación, que pueda ser disipado todo esto y que Cristo sea exaltado y sea un gran testimonio para muchos. De manera que haya una gran diferencia en ver cómo los que sufren con Cristo sufren, pero sabiendo que hay esperanza y que nuestro sufrimiento es temporal y pasajero, a diferencia de otros que quizás viven con mucha alegría temporal, pero que pasarán una eternidad en dolor y sufrimiento. Así que es el compromiso que tenemos de mostrar a Cristo en las circunstancias que nos toque vivir, y en su soberanía Dios orquesta que algunos pasen por algunas dificultades, algunos por problemas, otros por separaciones tristes y dolorosas. Dios es soberano. Nuestro llamado es a confiar y refugiarnos en Él y a honrarle a Él. Él hará el resto. Sí, me hacía recordar en sus palabras, pastor, el Salmo 40, que también lo recordamos la semana anterior cuando estuvimos ahí un momento con nuestro hermano Juan Carlos Alvarado, de que el Señor nos hace sacar del pozo de la desesperación, pone nuestros pies sobre peña, endereza nuestros pasos, dice, y pone un cántico nuevo. Así es, una alabanza a nuestro Dios. Así que gracias, querido hermano. Y esto para testimonio, tal vez, que le puedas compartir a los hermanos allá. No sabe hasta dónde un canto, ¿verdad?, puede ser una consolación al corazón que está siendo sacado de ese pozo de desesperación. Así es, así es. Gracias. Muy bien, Pastor Patricio. Sí, la verdad que tenía aquí 3 preguntas, pero voy a tratar de condensarlas en una solamente, ¿ya? Porque el modelo de la IBI, como decíamos en el primer bloque, resulta muy interesante para muchas iglesias locales con respecto a la adoración. Me tocó la oportunidad de estar en expositores el año pasado, ¿cierto? Ahí en Grace Community Church, donde fue una conferencia para hispanos, y tuve la oportunidad de conocer el trabajo musical en ese momento de Jonathan y Sara Jerez, si no me equivoco, ¿ya? Que compartían justamente algunos cantos que la IBI también canta, ¿ya? Me gustó mucho la forma en que ellos exponían la adoración. Si bien lo hacían con una guitarra simplemente, ¿ya? Pero ellos al comienzo, por ejemplo, lo que hacían era leer un texto bíblico, ¿ya? No solo un versículo, sino un salmo completo en este caso, ¿ya? Y luego, de acuerdo a ese salmo, comenzaban a adorar algo que tenía relación con lo que estaba pasando en ese momento. Yo noté fíjese que en ese aspecto fui muy observador de lo que ellos estaban haciendo, ¿ya? Porque es algo que yo veo en la IBI, ¿ya? Y dije, este debe ser el modelo de adoración que la iglesia debe tener en Latinoamérica. Me atreví a decir eso por el hecho de también que se cantaban muchos himnos ahí, y con un toque contemporáneo, por decirlo de una manera. Dije, la iglesia necesita volver a un fundamento de la adoración que tenga presente la lectura bíblica al comienzo de todo. No la música, no que la gente se sienta envuelta primeramente por la melodía, que es algo muy común en Latinoamérica para nuestras iglesias, que pareciera que la melodía fuera lo que debe ser envolvente para que los hermanos comiencen a adorar. Me gustó cuando ellos lo hacían a través, primeramente leyendo un salmo o una porción bíblica. Y fíjense, hermano y pastor Luis Núñez, que una de las cosas que hemos hecho acá justamente en nuestra iglesia local, y también lo hacemos acá en radio, ¿cierto?, con nuestro hermano José cada mañana que estamos compartiendo, tener la palabra de Dios primero, y que sea la palabra de Dios la que modele y que haga que las personas se sujeten a la autoridad de la palabra, y no que sean envueltas por algo tan subjetivo, ¿cierto?, como es una melodía. Que hasta el mundo también tiene eso, ¿cierto? Y hasta a veces puede hacerlo mejor. Pero nosotros debemos tener la palabra de Dios como si la gente tiene que someterse, no es al canto, ni es a un acorde, no es a un instrumento ambiental, ¿cierto?, que provoque una atmósfera especial, sino a lo que la palabra del Señor dice. ¿Qué más podría usted añadir justamente a esto? Bueno, precisamente eso, que todas las cosas han de ser sometidas bajo la autoridad de la palabra, y aunque yo puedo utilizar un estilo musical, un ritmo, una melodía, yo debo entender como líder, como compositor, como director, como encargado, cualquiera que sea tu función, que la gente que Dios ha convocado a tu iglesia no está ahí para
escuchar la música, porque lo pueden hacer en su casa poniendo un CD o poniendo la emisora o escuchando en YouTube. Igualmente pueden adorar en su casa, pero igualmente pueden adorar sin música, porque de nuevo la adoración no es cantar. Sí, sí. Yo puedo adorar a Dios cantando, pero la canción en sí, la música en sí no es adoración. Sería vacía si no está acompañada de un corazón, un alma que responde a Dios en la medida en que dicha respuesta, la medida en que dicha respuesta es consistente con la revelación de Dios, que es su palabra. No podemos invitar a la congregación a adorar al Señor, como dije también, si no conocemos al Dios que adoramos. A veces decimos, vengamos, cantemos al Señor, pero la gente va a cantar, pero no conoce a quién le va a cantar. Cantamos una canción y quizás no sabemos que esta canción fue inspirada en un texto de la Biblia. Hay que mostrarle a la iglesia que podemos cantar la palabra. De hecho, el Salmo 172, hacia el final, dice que cante mi lengua tu palabra o de tu palabra, porque tus mandamientos son justicia. Uno de ustedes ya citó al apóstol Pablo en Efesios, exhortándonos a cantar con salmos, a cantar la palabra de Dios. También Pablo vuelve y lo hace en Colosenses, cuando nos dice que cantemos y que la palabra de Cristo esté en nuestras canciones, que seamos unidos. Y fíjense que, déjenme hacer este paréntesis, ya que usted citó ese pasaje de Efesios y ahora yo traigo el de Colosenses, que cuando vemos el contexto tanto de Efesios como de Colosenses, Pablo está hablando acerca de la conducta que debe haber entre nosotros y la actitud que debe haber entre nosotros dentro del cuerpo de Cristo. Y en ambos casos, cuando vemos el contexto de Efesios y el de Colosenses, hay rencilla, división, hay falta de sumisión. No parece como que el cuerpo de Cristo no se ha puesto de acuerdo. Un hermano le habla mal al otro, no haya palabra corrompida. No te dejes el tema del vino, no te dejes dominar por aquellas cosas que no aprovechan. Por eso está el ejemplo del vino, porque el vino, el alcohol, en sentido general, lo que hace es que cuando uno lo consume, el alcohol pasa a dominarte a ti, tú pierdes tu sentido, tú pierdes tu dominio propio, tú comienzas a hacer cosas que ni siquiera al otro día te acuerdas qué fue lo que hiciste. Y por eso Pablo le dice, llénate del Espíritu de Dios, para que sea el Espíritu de Dios que te controle y no te controle cualquier otra cosa que obedezca a los deseos de la carne, sino al propósito de Dios en su palabra, los deseos y el fruto del Espíritu. Entonces, Pablo lo que le está diciendo es, en vez de usted estar peleando, en vez de estar acusando al hermano, y en Colosenses lo vemos también, usted tiene que luchar por la unidad del cuerpo de Cristo. Y una de las cosas que tienen las canciones es que nos ponen a todos en un mismo sentir, a proclamar la verdad de Dios unidos, unir nuestras voces. Eso comunica. Yo les quiero preguntar, ¿qué cosas son características que los identifican a todos los chilenos donde quiera que estén? Cuando ustedes escuchen su himno nacional, los chilenos, ¿qué hacen inmediatamente? Todos se identifican como chilenos. Así es. Igual aquí en República Dominicana, el himno nacional nos identifica como dominicanos. Y cuando cantamos el himno nacional, estamos cantando acerca de las victorias de nuestros padres de la patria, lo que nos une, nuestros valores, lo que nos identifica, lo que en un momento determinado nos dice, no importa nuestras diferencias, ahora somos dominicanos y todos estamos unidos bajo esta bandera, bajo estos valores. En un sentido, también el canto en la congregación hace lo mismo. Cuando cantamos la palabra de Dios, y es lo que Pablo le está diciendo a los colosenses y a los efesios, unifíquense en torno a una misma mente, un mismo propósito, un mismo sentir. Canten canciones, canten la palabra de Dios, canten salmos, únanse, pónganse un mismo sentir, unifiquen sus vidas pronunciando las mismas palabras del canto, que es la palabra de Dios. Y entonces ustedes podrán ver sus diferencias disipadas y denle más importancia y valor a la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, eso es una de los grandes beneficios del cantar y del canto congregacional, es identificarnos a la iglesia en torno a un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, a un mismo espíritu, que es lo que Dios nos ha hecho. Nos ha sellado por medio de su espíritu, que es la garantía de la promesa de que ahora somos hijos de Dios. Entonces, cuando cantamos, es como si estuviésemos, además de ser edificados y de alabar al Señor, estamos también identificándonos como cuerpo. Entonces, cuando venimos a la palabra de Dios, al culto, al servicio,
¿Cuál es la autoridad a la cual todos estamos sometidos? La autoridad a la palabra de Dios. Por lo tanto, a la hora de cantar no debe ser diferente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a someternos bajo su autoridad, vamos a ser inspirados, vamos a ser motivados. Dejemos que sea la palabra de Dios que nos diga algo acerca de Dios y algo acerca de nosotros, para que entonces nos pongamos de acuerdo y vengamos a responder a Dios. Por eso, así como usted decía, que vio en ese servicio que Jonathan y Sara dirigieron, eso es lo que hacemos nosotros también cada semana. De hecho, compartimos los mismos valores. Jonathan y Sara fueron parte de nuestra iglesia, parte de nuestro ministerio por muchos años. Y estamos identificados con los mismos valores. Y entendemos que hay poder en la palabra de Dios más que en una melodía, más que en un ritmo. Ahora, si yo puedo tomar una buena melodía y un buen ritmo y someterla bajo la palabra de Dios y pongo letra de la palabra de Dios en una buena melodía y un buen ritmo, bueno, pues fenómeno. Sería una gran cosa. Y haría una gran diferencia para que la gente diga, me encanta esta canción, me encanta esta melodía, me encanta el ritmo, pero sobre todo, wow, qué mensaje. Y ese sería siempre nuestra meta. Amén. Pastor Luis, un canto o una palabra cantada que haya estado en su vida justo en un momento de quebranto. Bueno, ha habido muchos momentos en la vida. Sí, por eso decimos también que hay un salmo y hay una canción para cada ocasión. Y por eso los salmos, el Señor se encargó de dejarnos en su palabra canciones, oraciones, reflexiones que puedan ministrarnos, puedan fortalecernos, puedan traernos verdad en medio de la mentira que muchas veces vivimos. Sí. Y sí, hay múltiples canciones. Puedo pensar trato de pensar en alguna en particular. Hace un ratito le mencioné Dios poderoso. Sí. Recuerdo un momento de mi vida donde pude comparar y ver mi problema que consideraba grande a la luz de aquel que sostiene todas las cosas con su palabra. Aquel que es poderoso, el creador de los cielos y la tierra. A veces yo pienso, wow, Dios creó de la nada el cielo y la tierra. Dios hizo las estrellas, hizo el mar. Dios hace la lluvia venir, hace la nieve venir y caer. Dios es que hace las cosas más difíciles que nadie puede hacer, comenzando con que nos hizo a todos nosotros. Y no puede resolver mi problema. Es una contradicción, obviamente. Entonces, como que encuentro fortaleza en medio de un momento donde podía ver algo a mi alrededor que quizás me nublaba y me hacía sentir tan pequeño, y el problema tan grande. Lo bueno es que me seguí viendo pequeño y me sigo viendo pequeño porque eso soy, pero dejé de ver el problema más grande que a Dios, porque Dios realmente no hay nada más grande que Él. Entonces, esa es una alabanza que ha fortalecido mi vida en algunos momentos en el pasado. Hay otras canciones de otros ministerios que en un momento han podido ministrar nuestra vida. Considerar que nuestros pecados fueron lavados para siempre, que el sacrificio de Cristo fue suficiente para que Dios nos aceptara tal como somos, por gracia, venir a Él. Toda mi maldad lavada fue quitada, fue mi culpa. Son frases de canciones que son bíblicas y que revelan una realidad en mí y una verdad también radicada en el carácter y en la obra de Dios, porque fue Dios que lo hizo. Yo soy incapaz de limpiarme yo mismo, más Él lo hizo. Y cuando uno se siente cargado y apesadumbrado, producto de luchar con este cuerpo de muerte, como decía Pablo, uno puede ver que en Cristo tenemos justificación, tenemos gracia, perdón, misericordia, y que nuestros pecados fueron lavados de una vez y para siempre. Amén. Pastor Patricio. Sí, me llama mucho la atención que mientras estoy leyendo un poco acerca de las letras que son parte del himnario o de los cánticos de la IBI,
muchos de los cantos que he pinchado aquí en mi computador hablan en plural. Lo que quiero decir es lo siguiente, que en una... bueno, por el hecho de haber trabajado y sigo trabajando en la adoración, ¿cierto? Como decía nuestro hermano José, he visto que en Latinoamérica particularmente se hace mucho abuso de la adoración con los pronombres más bien personales de uno. Yo, mí, ¿ya? Me también, como que todas esas palabras indican de que yo soy la persona que debe ser más bien saciada en la adoración que Dios mismo. Y muchos de los cantos que la IBI tiene hablan, por ejemplo, de te adoramos, te alabamos, en términos plurales, algo que hace que la alabanza sea justamente congregacional, que involucre al cuerpo de Cristo. Y eso, ¿de qué manera nosotros también aquí, más al sur del mundo, cuál es el consejo que usted nos podría dar a la luz de la Escritura de cómo hacer que nuestra adoración sea realmente, que salgamos nosotros como el objeto de la adoración y sea realmente Dios y a nivel congregacional? Sí. Bueno, yo creo que así mismo como vemos en la palabra de Dios y en los salmos, hay un tiempo y hay un salmo para que sea cantado de manera congregacional, pero hay momentos donde también podemos encontrar el espacio para hacer la adoración o la respuesta a mi clamor de manera personal o individual. Yo creo que el problema ha estado desde los orígenes de la iglesia, de la iglesia primitiva, y cuando uno estudia un poquito la historia de la iglesia, uno se da cuenta de que el problema nuestro, y me incluyo ahí porque somos somos la herencia de la iglesia que inició hace 2000 años, nos hemos movido de un péndulo a otro. Es para nosotros difícil entender que pueda haber un balance, un equilibrio, y que para poner entonces el ejemplo, a partir de lo que usted menciona de las canciones, que todos son mí, me, yo, todo centrado en el hombre, en mí, en lo que yo quiero y no en lo que Dios es. Nos hemos ido a un lado del péndulo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros decimos, no, eso está mal, eso es incorrecto, porque no podemos centrar todo solamente en yo. No, las canciones tienen demasiado mí, me, yo. Entonces nos vamos a componer canciones donde solamente dicen nos, y nunca decimos mí, me. Pero hay espacio en la Biblia, hay espacio en los salmos para yo decir, tú eres mi Dios, te adoraré solo a ti, porque tú me salvaste, porque tú eres el Dios de mi salvación. Pero si me paso la vida entera cantando solamente mí, me, yo, entonces puedo caer en un problema. Entonces yo creo que debemos buscar, así como la Biblia lo ha ilustrado perfectamente, que hay un tiempo para cada cosa. Y cuando estamos como iglesia de manera congregacional, ciertamente la adoración debe apuntar a que la iglesia como un todo pueda adorar al Señor. Ahora, en un mismo culto yo puedo tener una canción donde enfatizamos eso, pero al mismo tiempo, dependiendo del tema del día, dependiendo del sermón que se va a predicar, dependiendo de la canción o cómo construimos ese flujo en toda la experiencia de adoración, puede ser que haya una canción donde de repente el nosotros se vuelve yo, porque la idea también es que la persona entienda que si bien es cierto somos una iglesia, Dios también está buscando intimidad individual, personal con cada uno. No solamente yo soy parte de una iglesia con la cual Dios tiene intimidad, pero yo personalmente no tengo ninguna con Él. Entonces yo creo que hay que tener un balance. Y sí, lamentablemente en Latinoamérica hemos llevado el péndulo muy hacia el individualismo, hacia lo que me satisface, hacia el que me amó, mis sentimientos, mis emociones, mi necesidad. Y hace entonces de la adoración algo más centrado en mí. Entonces de repente no es adoración, es idolatría, porque no estamos adorando a Dios, me estoy adorando a mí mismo. Sí. Pero también pudiera ser una adoración idolátrica cuando adoramos más la iglesia que a Dios. Entonces, exactamente. Ve cómo entonces también hay que tener un balance y entender en todo momento qué estamos cantando, por qué lo estamos cantando, cuál es el mensaje,
cómo eso es consistente con lo que se está compartiendo desde el púlpito, cómo eso refleja el momento espiritual donde está la iglesia en este momento. Alguien ha dicho también que las canciones, si quieres conocer la teología de una canción, de una iglesia, escucha las canciones que cantan. Exacto. Hay canciones que ya no cantamos, no porque sean malas canciones, no porque sean antibíblicas, sino porque el mensaje está quizás comunicado de una manera que era más consistente con el momento de madurez espiritual en el que estábamos antes. Hemos crecido, tenemos un mayor conocimiento de Dios, y de repente, como tengo un mayor conocimiento de Dios, ya no me siento tan satisfecho, pleno, hablándole a Dios con palabras de recién nacido. Quiero hablarle con palabras de una persona más adulta en la fe, por así decirlo, porque refleja la condición de mi corazón en ese momento. Entonces, yo creo que también eso es un elemento a considerar. ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde está esa persona a nivel espiritual, en su madurez como creyente, en su entendimiento de la palabra de Dios? Y sabemos que Dios no va a juzgar a alguien que conozca poco de su palabra y que no cante una canción tan bíblica en cuanto a contenido, o sea, me refiero a tan rica en todos los conceptos bíblicos que pueden ser incluidos en una canción, porque si no la conoce, Dios no lo puede juzgar. Pero Dios mira el corazón. Dios lo que va a siempre evaluar es con la revelación que ya tú tienes de mí, con lo que ya tú conoces acerca de mí, cómo tú estás dándome tu mejor adoración, cómo tú estás esforzándote por responder a esa revelación que ya yo te he dado. Puede ser revelación nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Estamos respondiendo entonces proporcionalmente con una adoración, con una respuesta apropiada a esa revelación que ya tenemos. Entonces ahí hay un reto para cada iglesia y para cada pastor y para cada líder de adoración, si es pastor o no lo es, entender dónde está su iglesia, qué canciones debe escoger para que la iglesia responda de acuerdo al nivel de madurez en la que se encuentra y su conocimiento de Dios. Amén. Pastor, yo tengo una pregunta ya casi al final de este tiempo. Como quien dirige, como quien preside ahí el equipo de adoración que lo componen, al final, hermanos, personas, ovejas, con diferentes caracteres, diferentes modos de ser, de diferentes orígenes, ¿verdad? Y se juntan. Pero ahí hay un trato para todos, diría, para quien dirige y para los que son dirigidos. ¿Cómo se lidia con los caracteres, pastor, cuando le tiene que decir a alguien, mira, esto no, o esto sí, ve para allá o ve para acá, y le queda mirando así? Porque son, algunos tal vez están en un proceso, ¿verdad?, de aprendizaje o de obediencia también en cuanto al liderazgo. ¿Cómo se lidia ahí con esto de los caracteres, pastor Luis Núñez? De la misma manera como un pastor lidia con las ovejas, como un padre lidia con hijos, que aunque sean sus hijos, tienen temperamento, carácter diferente. Siempre es uno de los grandes retos en toda organización, en toda institución, y la iglesia no es ajena a eso. De hecho, los principales problemas de la iglesia, de toda iglesia, tienen que ver con la gente. Con nosotros, la gente. Exactamente. Entonces, sí, es un gran reto. Yo creo que hay que pedirle al Señor que nos dé sabiduría, gracia, amor para poder guiar a las personas, entender que de la misma manera como Dios no nos toma en cuenta nuestras faltas, porque Él sabe nuestras debilidades, sabe dónde estamos en nuestro caminar. Asimismo, también debemos de alguna manera entender dónde está cada quien. Yo creo que la clave es, si pudiera decir clave, o uno de los factores importantes que pudieran ayudar es saber cuándo alguien está listo, preparado en un nivel básico mínimo de testimonio, de carácter, de conocimiento de Dios para integrar un ministerio que involucra estar lidiando unos con otros, y sobre todo un ministerio donde abunda mucho el orgullo, la vanidad, porque los músicos, los cantantes,
al ser un área relacionada al arte. Sí, y que están expuestos además. Hay un poco de, tú sabes, de eso de me siento artista, la gente reconoce mi talento, la gente me aplaude, entonces de repente como que es muy fácil creerme que me aplauden a mí por mi don y mi talento, y que si la gente fue ministrada fue porque yo tuve una bonita voz, porque hice un buen solo de guitarra. Todo lo que tenemos viene de Dios. Es cierto que hay que hacer las cosas con excelencia, es cierto que debemos esforzarnos para cantar de la mejor manera posible, tocar el instrumento de la mejor manera posible, pero no porque eso no porque me va a apuntar o va a apuntar la atención de la gente a mí, sino porque le dice a la gente, Dios me dio estos dones y talentos, yo soy responsable de darle al Señor lo mejor de mí con lo que Él puso primero en mi mano. Yo no quiero ser irresponsable, y si Dios me dio la capacidad para hacer algo con un nivel de calidad o de excelencia, por así decirlo, yo no puedo dar menos. Excelencia no es ser el mejor de lo mejor, sino darle al Señor lo mejor de nosotros con todo lo que Él ya nos dio a nosotros primero. Y si Él me dio poco, yo tengo que darle lo mejor de mí con eso poco. Y si me dio mucho, tengo que darle lo mejor de mí con eso mucho. Entonces, yo creo que entender eso hace que cada quien se ubique. Me gusta utilizar esa palabra, ubiquémonos. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Quiénes somos? Y al considerarnos entonces también como un equipo, entendemos que en un equipo hay diferentes roles, tareas, funciones, diferentes niveles de capacidad, así como un equipo de, digamos, de fútbol. Yo sé que allá en Chile juegan mucho más fútbol que aquí, que en República Dominicana. Aquí el deporte preferido o más comúnmente jugado es el béisbol, digamos. Un equipo de béisbol o de fútbol tiene, en el caso de béisbol, 9 jugadores, pero son 9 jugadores jugando posiciones distintas. Y a veces en un juego hay un jugador que tiene más participación que otro. A veces, y me imagino que en el fútbol también. Pero cuando gana el equipo, no ganó ese jugador, ganó el equipo. Y cuando pierde el pitcher, por así decirlo, porque tiró un mal juego, no pierde el pitcher solamente, perdió el equipo entero. Sí. Y hay jugadores que son regulares y hay jugadores que son de banco, que están ahí. Cuando se lesiona a alguien, entonces es que ellos van a jugar. A veces se pasa una temporada entera y casi no juega ningún juego oficial. Entonces, entender quiénes somos, dónde están nuestros dones, nuestros talentos, cuál es la visión que Dios nos ha dado como iglesia. Entender que estamos sometidos a un liderazgo, primero de la palabra de Dios, luego un liderazgo dado por Dios. Entender que mi hermano es mi compañero de equipo, no es mi rival, no es mi competencia. Entender que nuestro objetivo es que estemos todos en un mismo sentir, no en sentires diferentes. Y en ese proceso, bueno, surgen cosas, productos del corazón que disfunciona, y hay que lidiar con eso pastoralmente. Y muchas cosas se subsanan, muchas cosas se pueden tratar y quedan ahí. Hay otras cosas que quizás tengan que tratarse más a fondo. Y va a implicar que quizás hay personas que no pueden ser parte del ministerio porque están espiritualmente fuera de una condición con la que Dios se siente complacido en su servicio, o es un ente de división. Hay tantas cosas para considerar, y yo diría que habría que ver cada caso por separado, pero tener claro que nuestra autoridad es la palabra de Dios, sometido a su autoridad, y tener claro los objetivos, las metas, los principios, los valores, porque eso nos dicen a nosotros qué hacemos, por qué lo hacemos, para quién lo hacemos. Y si todos están dispuestos a someterse a eso, bueno, el que incumpla o el que falle o el que disfuncione o lo corrige o se arregla o no puede ser parte. Pero estamos creciendo en nuestra madurez, formando la imagen de Cristo, y estamos en un mundo caído, y siempre van a haber luchas, y hay que subsanarla con el poder de la palabra de Dios y el Espíritu que muere en nosotros. Así es. Bueno, hemos conversado esta tarde con el pastor Luis Núñez, está conmigo ahí el pastor Patricio y el hermano Juan, que me parece que se reincorpora ya. Juanito, ¿estás? Sí, ya estamos por acá, hermano Pepito. Sí, adelante. Yo creo que más que seguir con preguntas es agradecer al Señor primeramente por todo este hermoso tiempo que hemos podido estar en esta tarde. Creo que un tema de más que conversación, un tema de crecimiento, de administración, de entendimiento también.
de conocer, quedar claro que la adoración no va separado de la Escritura, no va separado de la palabra del Señor, que esa es la adoración, cantar la palabra, como lo hemos repetido muchas veces. No va en nosotros, así como el ejemplo que nos da nuestra hermana Maritza del amor que vale el otro día, entender que somos burritos, que no estamos, nosotros somos los que llevamos los portadores, pero la gloria del Señor es Él. Es Él. Nosotros somos instrumentos, somos vasos, somos barro, nada más. Así que, Pastor Luis, agradecerte en esta hora, este tiempo que nos ha podido entregar, compartir nuestros saludos, un abrazo, pero grande, enorme a todo el equipo de oración. Justamente hace poquito me estaba hablando Juan José, me dijo, lo estoy viendo, justamente estaba pensando en ustedes, me dice, así que un gran abrazo para ustedes, muchos saludos, Señor les bendiga, les guarde, su familia, a todo el equipo de allá. Amén. Bueno, gracias. Como le dije al principio, es un honor poder participar junto a ustedes. Aprovecho para saludar a Juan José, que nos está viendo. Y a tantos hermanos que nos siguen, que aunque no le conocemos, sabemos que han estado ahora o antes, o a través de un video, o a través de una conexión, identificados con aquellas cosas que el Señor nos ha dado y es un privilegio. De verdad que les agradezco y siempre estamos más que dispuestos a servirles en la distancia. Nuestro deseo es hasta poder estar físicamente en aquellos lugares donde hay hermanos que nos puedan seguir y poder cantar juntos. Amén. Lamentablemente estamos en un tiempo donde esas cosas no sabemos cuándo puedan volverse a dar, producto de toda esta pandemia y el manejo que se le está dando y demás, pero gracias a Dios por la tecnología, porque aunque no estamos cerca físicamente, estamos de alguna manera conectados, y hoy es una evidencia más de eso, que podemos estar en muchos hogares y vernos los rostros, al menos nosotros aquí, compartir estas cosas, estas y mucho más que pueden ser compartidas para la edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria de Dios. Así que gracias en nombre de la IBI, del equipo de oración, de los pastores y todo el ministerio aquí en Santo Domingo, República Dominicana. Les agradecemos y una vez más les felicitamos por estos 30 años de esfuerzo y de trabajo incansable, llevando a través de las ondas radiales el mensaje de la palabra de Dios, ya sea a través de mensajes, de programas, de canciones. La palabra de Dios sigue expandiéndose. Qué bueno que allá en Chile, en el cono sur, nuestro globo, hay un cuerpo de hombres y mujeres dispuestos a pagar el precio y a dar lo mejor de sí para llevar a cabo esta tarea. Llegaron hasta Perú. Yo creo que les faltó poquito, así que yo creo que llegamos prontamente a Perú. Estuvimos en Chile en el 2015, pero solamente un par de nosotros nos fuimos como equipo completo, y en Bolivia también. Pero bueno, vamos a ver cuándo podamos volver por Sudamérica en algún momento. Ojalá podamos volver visitar a Chile. Bueno, y cantar junto con ustedes allá. La puerta está abierta para cantar. Aquí nosotros cantamos con el pastor en el locutorio, pastor, así que está abierta la oportunidad. Ahora a través de las redes tal vez no sea tan igual como vernos presencialmente, pero por esto de las redes tal vez se puede, ¿verdad, pastor? Podríamos tal vez compartir salmos. No sé, bueno, pudiéramos coordinar en algún momento y hacer coincidir algunos de nosotros. Ha sido y es un poco difícil por los horarios, y muchos de nuestros integrantes del ministerio trabajan, a diferencia de otros países, lo cual es bueno para nosotros y damos muchas gracias a Dios, porque en eso también somos privilegiados. Nuestro país no ha sido completamente cerrado. En toda esta pandemia los trabajos han continuado y cada vez más nos abrimos más. Entonces hemos seguido ministrando en la iglesia y hemos seguido en otras actividades, trabajando y supliendo para nuestras familias. Entonces, pero bueno, podemos coordinar ahí con Juan y vemos un día en que en algún momento podamos tener un par de nosotros juntos y compartir con ustedes.
a través de Algo estos vamos medios. a hacer. Claro que sí. Asumimos el desafío, Pastor Luis, lo asumimos desde acá, así que va a ser un honor servir al Señor juntos en la adoración. Y a propósito, Pastor Luis, porque usted hablaba acerca del deporte que se realiza ahí en donde usted está en este momento, ¿cierto? Me decía que no era fútbol americano, ¿cuál era? El rugby, parece, ¿no? El béisbol. Béisbol, El el béisbol. béisbol. Que más se juega aquí en Exactamente. República Dominicana. Acá en Chile estamos pensando en jugar béisbol porque en fútbol nos está yendo muy mal. Así que un gusto conocerle, Pastor Luis Núñez. Un agrado. Ha sido de gran bendición para mi vida también compartir este momento con usted. Igual. Bendiciones a ustedes, Patricio, Juan. Gracias por el privilegio que nos dan de estar junto a ustedes aquí. Y saludo a los hermanos que han estado conectados a través de esta transmisión. Eso, muy bien, muchas gracias. Bendecidos.